Santo, santo, santo eres tú. Tú eres digno de nuestra gratitud. Estamos comenzando una semana. Nos estás dando un día más de vida, una nueva oportunidad. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos, verdaderos son tus caminos, por lo cual todas las naciones de la tierra vendrán postradas, humilladas y te adorarán. Mi alma te alaba, te bendice mi espíritu, y en tu nombre, alabanzas al Señor, elevamos nuestros corazones, nuestras manos a ti. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que nos siguen por medio del WhatsApp, del Messenger, de los diferentes correos electrónicos a través del sistema del Facebook y a través de la plataforma YouTube. Estamos bajo el nombre de Jorge Diosa. Bienvenidos a este su programa, Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios es el único vicario, el aliento del Cristo de la gloria. Estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y estamos comenzando la semana bajo el tema La serpiente de bronce, ídolo o tipo y sombra. La serpiente de bronce, ídolo o tipo y sombra. Recordemos, amados, los 10 mandamientos, pero desde la perspectiva de Jesús, Yeshua HaMashiach, en el Nuevo Testamento. Alabanzas al Señor. Y vamos a tomar como referencia Éxodo capítulo 20. El versículo 3 comienza con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Jesús, amados, dice en Mateo capítulo 4, el versículo 10, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él rendirás culto, solo a Él honrarás, servirás. Éxodo capítulo 20, el versículo 4. No te harás imágenes. No te harás imágenes. En Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. Lo hará a un lado. Éxodo capítulo 20, el versículo 7. Alabanzas al Señor y su nombre, gloria. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Jesús, amados, en Mateo, en el capítulo 5, el versículo 34, dice: pero yo digo, no juréis en ninguna manera,
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, pues es el estrado de sus pies. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna. Jesús dijo en Marcos 2, 27 y 28, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor, el dueño, aún del día de reposo. El reposo es Cristo. Si tú vives, te mueves en Cristo todos los días, entonces estamos celebrando Shabbat todos los días. Y a su nombre gloria. Alabanzas al Señor. En Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 10:37. El que ama más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, pero reafirmó que es el único mandamiento con promesa para que todo te salga bien y goces de muchos días en la tierra. Alabanzas al Señor. Éxodo capítulo 20, el versículo 13, no matarás, no matarás. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, el versículo 22, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y lo ratificó diciendo que todo aquel que no ama a su hermano, es un homicida, un asesino, y no entrará al reino de los cielos. En Éxodo capítulo 20, el versículo 14, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice en Mateo 5, 28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Éxodo 20:15, no hurtarás. Jesús dijo en Mateo 5:40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte, robarte la túnica, dale también la capa. Éxodo 20:16, no hablarás falsos testimonios, no mentirás. Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, Dios y Yahweh dará cuenta de ellas. Y Éxodo, el capítulo 20, el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Jesús dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahora, amados hermanos, vamos a la Torá, la Biblia que usted conoce. Vamos a Números, al capítulo 21. Vamos a estar leyendo del versículo 4 al 9. Y leemos en el nombre del Padre y Yahweh de los ejércitos. Leemos en el nombre del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Yahshua HaMashiach. Y leemos en el nombre del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios. Dice la palabra del Señor en Éxodo 21, del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor. Recordemos que el Señor le había dado una victoria muy importante, pues
al pueblo de Israel, había entregado al rey Arad de los cananeos. Y el Señor, cuando Israel estuvo en una tremenda batalla, les dio la victoria contra sus enemigos. Alabanzas al Señor. Entonces, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y entonces dice que ellos se desanimaron por el camino. En este camino que tú y yo estamos recorriendo, y nuestra meta es Canaán, la tierra prometida, Jesucristo, y a su nombre gloria. Nos vamos a encontrar muchos desanimadores, vamos a encontrar muchos obstáculos, pero tú y yo tenemos que recordar que la palabra del Señor dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Alabanzas al Señor. El pueblo se desanimó. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Cuando viene el desánimo, también vienen los espíritus, los demonios a hablar a la mente y al corazón. Y mire la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel contra Dios, contra Moisés, comenzaron a renegar, a murmurar. ¿Sabe qué reclamaron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y yo me preguntaba, amados hermanos, amigos, ustedes que escuchan el programa Tardes de Reflexión con Cristo, a veces murmuramos, decimos, este varón predica lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ya incluso hasta sábados y de ñapa culto dominical. Ojalá usted no se canse de escuchar la palabra del Señor. Ojalá usted no reniegue. Ojalá usted no menosprecie la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa? Llegará el día en el cual muchos anhelarán escuchar lo que usted está escuchando, pero será demasiado tarde. Y al nombre de Jesucristo, gloria. Entonces dice que Yahweh envió entre el pueblo, a causa de la murmuración contra su siervo, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y en la actualidad, amados hermanos, hay mucha mortandad espiritual en medio de la iglesia de Jesucristo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Este ministerio, a Yahweh Dios sea toda la gloria. Nosotros oramos por cada uno de ustedes, amados oyentes, por cada una de sus familias. Dios conoce sus nombres, sus apellidos, todas sus necesidades. Nosotros, mientras podemos, en la mañana, en la tarde o en las vigilias de las noches, en nuestros devocionales, los ponemos delante de la presencia del Señor. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Y entonces Yahweh dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés, mire, Moisés, no Dios, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta de un árbol en lo alto. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno,
Miraba, mire que no dice que veneraba, no dice que adoraba, no dice que hacía un ritual, alabanzas al Señor simplemente por un acto de fe. Un acto de fe. La Biblia nos enseña que una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mi alma te alaba. Y amados hermanos y hermanos, santo y amigos, perdón, que nos escuchan en este programa Tardes de Reflexión con Cristo. Dios mismo mandó a Moisés a esculpir y hacer no un ídolo, sino una serpiente de bronce. Recordemos en Isaías 42:8, alabanzas al Señor, dice: yo, Yahweh, el Eterno, este es mi nombre, el Olam. Alabanzas al Señor. A otro Dios no daré mi gloria, ni mi alabanza, ni mi adoración la compartiré con imágenes o esculturas. Dios no puede contradecirse a sí mismo. De tal manera que muchos de nuestros amigos católicos, mi alma te alaba, argumentando la veneración, su idolatría por las imágenes y las estatuas de yeso, entonces toman esta cita de Números para argumentar que fue el mismo Dios quien dio la orden para esculpir el ídolo de la serpiente de bronce. Es más, ellos aseguran que por sus poderes esa serpiente era Dios. Blasfemia, mentira del diablo. Que Yahweh Dios reprenda. Y por consiguiente el pueblo estaba obligado a venerar la imagen de la serpiente y a adorar a Dios en cualquiera de sus formas. Mi alma te bendice. Hay tres cosas que Yahweh Dios, con todo su poder, con toda su gloria, no puede hacer. Número uno, Dios no puede negarse a sí mismo. Número dos, Dios no puede mentir. Número tres, Dios nunca violenta la voluntad, el libre albedrío de nadie. En segundo lugar, Yahweh Dios es espíritu y la única forma de contemplarlo, la única forma de materializarlo, de mirarlo es a través de nuestro Salvador Jesucristo y Yeshua HaMashiach. En tercer lugar, todo lo que aconteció en el desierto al pueblo de Israel sirve y es un tipo y sombra de los acontecimientos del Nuevo Testamento, excepto la serpiente antigua, que es el tipo y sombra del dragón, el mismo Satanás. Pues la serpiente de bronce, escuchen por favor, la serpiente de bronce no era la serpiente que se arrastraba en Edén en el suelo. Era una serpiente esculpida en bronce y levantada en alto, tipo y sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando fue colgado y murió allá en la cruz. La serpiente de bronce también tipifica la sanidad
por las llagas, por las heridas, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los israelitas, por orden de Moisés, colgaron en el asta de un madero en alto la serpiente de bronce, ellos no conocían, ni siquiera se imaginaban el significado que Jesucristo y Yahshua HaMashiach le daría a aquel hecho. En Juan, en el capítulo 3, los versículos 14 y 15, el Señor dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a su nombre gloria. Alabanzas al Señor. Mi alma te bendice. El tipo y sombra de la serpiente de bronce levantada en el desierto y que traía sanidad simboliza que los creyentes podemos ser salvos de todos nuestros pecados, sanados de todas nuestras enfermedades al mirar a Jesús en la cruz. No era la serpiente de bronce, no era la serpiente lo que curaba a aquella gente, sino la confianza, la fe y la obediencia al mandato de Yahweh. De la misma manera, tú y yo nunca debemos de perder nuestra confianza, nuestra mirada en Jesús el Cristo, el autor, el consumador de nuestra fe. No podemos, amigos católicos, hacer de un texto una doctrina para argumentar una costumbre, un hábito, un ritual, una herejía, sin tener en cuenta el contexto del texto, las escrituras, su verdadera interpretación teológica. Si leemos más adelante, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18, el versículo 3 y 4, Segunda de Reyes, capítulo 18, los versículos 3 y 4, que habla del rey Ezequías, rey de Judá. Dice que hizo lo recto, lo bueno ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Este rey quitó los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los ídolos de madera, de acera, de fundición. Escuchen por favor, e hizo pedazos, destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque todo eso se había convertido en pura idolatría. Ellos no habían entendido su tipo, su sombra, y aún le quemaban incienso. Los hijos de Israel veneraban la serpiente. Era un ídolo en sus corazones. Los católicos, por no ser enseñados correctamente a través de la palabra de Dios, hoy en día siguen engañados, pues idolatran e incensan estatuas, muñecos, imágenes de muchos santos y de muchas vírgenes. Todo esto fue llamado por los que despertaron
de todo este engaño. Hermano católico, despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Entonces todos aquellos que despertaron de este engaño religioso, de este Nehushtan. Nehushtan significa lo que quedó atrás, pasado para desechar. Nehushtan significa idolatría de las bendiciones pasadas. Fue una bendición la serpiente de bronce porque aumentó la fe. Fue una bendición la serpiente de bronce porque esto fomentó la confianza del pueblo hacia Dios. Afirmó su obediencia. Pero por encima de las bendiciones está Dios. Por encima de las bendiciones está Dios. No podemos enamorarnos de los dones, sino del autor de los dones. Y al nombre de Jesucristo, gloria. Permítame, me tomo un poco de agua, por favor. Alabanzas al Señor. Los sacerdotes de aquel entonces tenían la serpiente de bronce como algo muy sagrado, así como la Virgencita de Chiquinquirá. Pero en realidad su símbolo representaba el glorioso pasado de Israel. Y aún ellos pensaban, en declararlo como patrimonio de la humanidad. Les decía que es muy parecido a lo que se ha hecho con la imagen de la Virgencita de Chiquinquirá, patrona de Don Pancho, la cual veneró, besó, idolatró cuando estuvo en Colombia. Pero Ezequías, ojalá se levanten Ezequías en el pueblo católico. Este rey sabía, como lo sabemos los hijos de Dios, que nada puede estar por encima de nuestro Señor Jesucristo. Que nada se debe de recordar con mayor gratitud, con reverencia, que el gran amor de Dios y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nehushtan también tipifica lo pasado, lo que quedó atrás, y hay que olvidarlo. Porque adelante vienen de parte de Yahweh Dios mejores y más grandes bendiciones. Alabanzas al Señor. Tenemos que dejar atrás la religión. Tenemos que despojarnos de la tradición, del pecado de la idolatría. Tenemos que entender que no es la serpiente de bronce, que no es la serpiente de bronce, que es Cristo la vida de tu alma, que es Jesús de Nazaret, el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo salva, solo Cristo cambia, solo Cristo sana, Cristo perdona pecados. Jesucristo echa fuera los demonios, rompe las cadenas de vicio y perversión. Solo la sangre de Cristo tiene todo el poder para deshacer y quitar todo lo que hay en ti, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. La serpiente de bronce, ídolo o un tipo y sombra. Tu amigo, servidor, prisionero de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por la gracia
de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo sea toda la gloria. El fin, te aseguro, se acerca. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.